Jesús Enrique Luces Gil, el trabajo modelado y simulación de un brazo robot con 3D OF y control usando MATLAB. Él va a tener de 20 a 25 minutos para su exposición, luego tiene un ciclo de preguntas y respuestas. Se retiran, lo evaluamos y lo hacemos pasar la buenas tardes, como ya le dijo la profesora, yo les voy a hablar acerca de mi práctica profesional de grado, que fue el desarrollo del modelado y simulación de un brazo robot con 3 grados de libertad y control usando MATLAB. En esta exposición vamos a tratar el problema, los objetivos, la empresa, el modelo analítico, el modelo en MATLAB, el modelado en MATLAB, el modelado en Simulink, la implementación del circuito electrónico en SimMechanic, las conclusiones y las recomendaciones. Ok, para remontarnos el problema tenemos que hablar sobre el proceso de formación de los ingenieros. Los ingenieros necesitan un proceso de formación mixto en donde ellos manejen información teórica práctica y complementarla con una práctica profesional para tener una buena formación. Entonces, ahora tenemos que ubicarnos en la universidad. Aquí en la universidad tenemos el acceso a la información teórica y tenemos acceso a laboratorios para las prácticas, como el laboratorio de física, el laboratorio de comunicaciones y laboratorios de electrónica básica y avanzada. Pero no tenemos donde desarrollar prácticas de áreas fundamentales como lo son la robótica, incluso el control y ese tipo de enseñanzas. Entonces, esto responde a la necesidad de buscar alternativas para prácticas de robótica a través del modelado y simulación. Los objetivos de esta práctica fueron el desarrollo de un brazo robot con 3 grados de libertad y su control usando la herramienta MATLAB. Como objetivos específicos tenemos estudiar los principios básicos de control y robótica y automatismo, establecer las ecuaciones matemáticas base necesarias para esta aplicación, estudiar las características bases para el control aptos para esta aplicación, diseñar el circuito electrónico para control y manejo de las señales del circuito a través de los toolbox de MATLAB, implementar el autómata propuesto usando el entorno MATLAB y tabular resultados, pruebas y recolectar datos para estudios futuros. La empresa, bueno, como sabemos, la pasantía fue realizada aquí en la UNEXPO Puerto Ordaz, en el CINAR, que es el Centro de Investigación de Redes Neuronales Artificiales y Robótica, que tiene como objetivo las investigaciones acerca de la robótica, el modelado de la simulación, inteligencia artificial, automatismo, domótica, redes neuronales, entre otros ítems afines. Muy bien. Comenzando con el modelado analítico, a pesar de que el fuerte de este trabajo fue el desarrollo de un modelo a nivel computacional, se necesita un análisis analítico. Entonces, lo primero que necesitábamos hacer es elegir un robot con 3 grados de libertad. Entonces, estas son las 3 configuraciones más básicas: la cartesiana, el robot escala y el robot articulado, de los cuales, bueno, a elección libre, yo elegí el articulado porque me parece un modelo atractivo, es un modelo que es económico de implementar, no requiere mucho espacio para implementarlo y tiene un alcance relativamente alto. Y además me parecía también interesante el hecho de cómo plasmar la diferencia entre las revoluciones, que una actúa en el eje horizontal y las otras dos actúan en el eje vertical, como se puede ver en el esquema. Ok. Para comenzar este proceso de análisis analítico se debe aplicar un algoritmo, el algoritmo de Dynamic-Hattenberg. Este es un algoritmo estandarizado que permite tabular en una tabla unos parámetros que van a definir la geometría de brazos robóticos y manipuladores. Entonces, como paso número 1 de este algoritmo, lo que tenemos que hacer es numerar los eslabones. Se comienza desde 0 con la base inmóvil hasta el eslabón n, que en este caso tenemos 3 eslabones. Como paso número 2, tenemos que identificar ahora las articulaciones. Generalmente, cuando un robot tiene 3 grados de libertad, coincide también con el número de articulaciones.
Entonces, aquí tenemos las tres articulaciones marcadas. Se comienza desde la 1 hasta la articulación N, que en este caso es la 3. Como paso número 3, tenemos que localizar los ejes de cada articulación. En este caso tenemos tres articulaciones rotativas, entonces el eje de la articulación va a ser su mismo eje de giro, identificado en la figura. Ahora, lo que tenemos que hacer en cada articulación es armar un eje cartesiano. Entonces, la primera parte para armar ese eje cartesiano es, al eje de rotación le vamos a asignar el eje Z, como está en la figura. Ahora, a continuación, en la base, vamos a armar nuestro primer eje cartesiano, tomando en consideración que el sistema forme un dextrogiro. Un dextrogiro es la forma más elegante de decir, utilizando la regla de la mano derecha, establecemos un sistema de referencia en la base. Los siguientes pasos, que son desde el 6 hasta el 9, vamos a realizar un proceso análogo al paso número 5 para establecer los ejes cartesianos en las restantes articulaciones y el efector final. Una vez referenciado entonces nuestro manipulador, ahora tenemos que pasar un proceso de recolección de datos que son meramente geométricos. El primer dato es θ sub i. Θ sub i es cuando se trata de articulaciones de revolución, es una variable, tan simple como eso. Θ también puede estar presente en articulaciones prismáticas, pero como una constante. En este caso simplemente son θ sub 1, θ sub 2 y θ sub 3, tres variables. El siguiente parámetro que tenemos que buscar es el parámetro de sub i, que es una distancia que se mide a lo largo del eje z sub 0 hasta la intersección de z sub 0 hasta x sub i. En este caso, por la diferencia del plano de acción que hay de la primera articulación a la segunda articulación, se refleja la distancia del primer eslabón como la distancia como de sub 1. Entonces, de sub 1 va a ser en ese caso. En los siguientes casos no se refleja una distancia en el eje Z para la intersección de Z con el eje X de la siguiente articulación. Entonces tenemos L1, 0, 0. El siguiente parámetro que tenemos que obtener es una distancia a lo largo del eje X sub I, que va desde la intersección de Z sub I menos 1 con el eje X hasta el origen del sistema ésimo. En el caso de articulaciones giratorias, en el caso de articulaciones prismáticas, se calcula como la distancia más corta entre los ejes Z sub I menos 1 y Z sub I. Entonces, en este caso, no se refleja desde el punto de referencia 0 hasta el 1, no se refleja ninguna distancia, pero sí se refleja desde el 1 hasta el 2 y desde el 2 hasta el 3, reflejándose la longitud del eslabón 2 y del eslabón 3, tabulándolos en nuestra tabla entonces. El siguiente paso es calcular el ángulo alfa, que también por la diferencia que hay de eje de giro de la articulación 0 a la articulación 1, se forma un ángulo entre los ejes Z de 90 grados. Entonces nuestro alfa sub 1 es 90 grados. Las otras dos articulaciones están en el mismo eje, entonces el ángulo que tienen es 0 en ese caso. Y ya tenemos nuestra tabla de parámetros de Navier-Hattenberg. A partir de aquí podemos empezar a generar el modelo, tanto analíticamente como computacionalmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a generar el modelado en MATLAB. El toolbox elegido fue Damarok. ¿Por qué ese toolbox? Bueno, es un toolbox que está libre, no hay que pagar por él, desarrollado por una organización de estudiantes que tiene funciones necesarias para lograr los objetivos en esta práctica. Además, yo me cercioré, primero yo hice el análisis analítico, hice el cálculo del modelado analítico del robot para después comparar con los resultados del toolbox de Damarok y efectivamente coincidieron con las matrices, que es lo importante. Entonces, la primera función que vamos a estudiar de Damarok en el entorno MATLAB es la función manipulator, que tiene tres parámetros de entrada: DH, name, TV0 y TVN. DH es una matriz de 7 por n, en donde n va a determinar el número de articulaciones, en este caso es 3, pueden ser hasta 6 articulaciones, y se llena de esta forma los parámetros que vimos anteriormente, pero lo vamos a introducir en este orden: A, alfa, D y tita
En este caso, θ si aparece como constante. No hay que confundirse, porque si es revoluta o si es prismática, se indica en el siguiente recuadro con igual a 0 revoluta o diferente de 0 si es prismática. Y también tenemos que fijar el rango de acción de cada articulación, mínimo y máximo. Name es una cadena de caracteres para nombrar el robot, para identificarlo. Un dato es que no se puede comenzar con un número en ese nombre. Después sí se puede colocar número, pero el primer término no puede ser un número. TB0 es la matriz que posiciona a la base del robot, y TBN es la matriz de posición del efector final, que por lo general es la matriz identidad, una matriz de 4×4 identidad. Ok, aquí lo que vemos en este video es el funcionamiento de la función manipulator con los datos previamente cargados. Entonces, invocamos la función, introducimos los parámetros acá y nos genera un modelo en 3D. Solamente nos lo genera visualmente, aquí no podemos hacer nada todavía con este modelo. Entonces, para lo que requerimos otra función del Tollbot que se llama Dry, y se puede escribir de estas dos formas. Esta función Dry nos va a permitir el manejo de nuestro robot de una forma a través de cursores o de posicionamiento directo. Ahí estamos invocando la función Dry, y ahí la podemos, con esa ventana que apareció, con cursores, podemos manipular el robot en los límites que establecimos previamente. Podemos manipularlo a través de los cursores. Esa es la primera forma de funcionamiento. La segunda forma de funcionamiento es el direccionamiento directo. Si nos interesa conocer una posición específica de ángulos para cada una de las articulaciones, simplemente los introducimos en los recuadros blancos y el robot va a asumir tales posiciones. Es importante destacar que MATLAB trabaja con los ángulos en radianes, no en grados.